Buenas tardes a todos, bienvenidos al Seminario Jesús Reyes Corona, que como ustedes saben, por la situación de salud que estamos atravesando, pues se ha llevado a cabo desde inicios del año, también desde cierta parte del año pasado, en forma de webinario. Entonces, en esta ocasión tenemos el gusto, el honor de recibir al doctor Eduardo Gómez García, que es un profesor investigador del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El doctor Gómez es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 3. Es además responsable también del Laboratorio de Átomos Fríos en esta universidad. La formación como físico del doctor Gómez la realizó en la UNAM. Después realizó su doctorado en la Universidad Estatal de Nueva York. Posteriormente realizó un postdoctorado bajo la asesoría del doctor, digamos, o la supervisión del doctor William Phillips, que fue premio Nobel de Física en 1997. Este postdoctorado lo realizó en el National Institute of Standards and Technology en Maryland. Entre sus intereses principales, pues son la interacción entre átomos y superficies, simetrías fundamentales, la interferometría atómica y la gravimetría, en general, digamos, las trampas cuánticas. El doctor Eduardo Gómez es un investigador también experimental, principalmente, entiendo eso, y ha recibido muchas distinciones, entre ellas, por ejemplo, el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en 2015, la Cátedra Marcos Moschinsky en 2013 y la Medalla Gavino Barrera. Entonces, en esta ocasión nos va a presentar una interesante plática sobre gravímetros atómicos portátiles. Entonces, por favor, Eduardo, si quieres empezar. Bien. ¿Se ve mi presentación? Sí. Ok. Sí, la vemos completa. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Jonathan por la invitación. Da gusto en estos tiempos complicados tener estos espacios para interactuar con los colegas. Les quisiera pedir que en cualquier momento que tengan alguna pregunta, por favor, interrúmpanme. Me gusta más la discusión que a que les diga nada más las cosas, entonces siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento. Les quiero platicar de este trabajo sobre gravímetros que venimos realizando ya desde hace algunos años en mi grupo. Y entonces, en la plática, lo primero que les quiero contar es para qué sirve un gravímetro, para qué se utiliza un gravímetro. Después les quiero contar cómo es que estos gravímetros atómicos funcionan, los fundamentos bajo los cuales funcionan. Y después de eso les platicaré un poco de los desarrollos que hemos hecho en el grupo, los trucos que hemos desarrollado en dirección a simplificar este tipo de dispositivos. Y terminaré la plática contándoles un poco sobre esta colaboración Gravico, que tiene como objetivo lograr implementar un gravímetro atómico que sea ahora portátil, ¿no? Y que se pueda llevar entonces a todas estas aplicaciones. Mucho del trabajo que se hace es realmente hecho por los estudiantes. Entonces aquí están los miembros actuales del grupo. Del lado izquierdo están los estudiantes del grupo, del lado derecho están nuestros colaboradores y en la parte de aquí abajo estoy escribiendo la parte de Gravico, que como es una colaboración un tanto numerosa, pues no alcanzo a poner ahí a todos los nombres, pero estoy poniendo las instituciones involucradas dentro de Gravico. Y mucho del trabajo que les voy a mostrar ha sido logrado gracias al trabajo también de estudiantes previos, ¿no? Se ha ido construyendo con sus resultados y algunos de los resultados que presentaré son también de estos estudiantes previos. Déjenme hacer un pequeño paréntesis antes de empezar para platicarles sobre las tecnologías cuánticas. Probablemente todos ustedes han escuchado que esa es una palabra que se está poniendo cada vez más de moda y hay buenas razones para hacerlo. Resulta ser que en años recientes la inversión en tecnologías cuánticas se ha desatado, ¿no? Ha crecido muchísimo. Entonces, en esta diapositiva que les muestro, muestran los montos de inversión que distintos países estaban poniendo, por lo menos hace 3 años, ahora son inclusive mayores a esto. Y hay buenas razones para hacerlo. Esto tiene que ver con el hecho de que llevamos años tratando de lograr un control exquisito sobre los sistemas cuánticos y en realidad tenemos ese control ya hoy en día
Y estamos en el punto donde ya podemos ahora sí capitalizar de ese control y empezar a hacer dispositivos que hagan distintas cosas, ¿no? Las promesas que inicialmente se hicieron, pues ahora se están volviendo realidad, ¿no? Y esa confianza lo muestran estos montos de inversión. Entonces, este gravímetro que les voy a platicar cae justamente dentro de estas tecnologías cuánticas. De hecho, es muy probable que sea el primer producto comercial de tecnologías cuánticas en el país. Eduardo, te puedo Sí, preguntar una cosa nada más con aprovechando que gusto. nos diste la oportunidad de interrumpirte. Aquí en este mapa que se ve interesante no aparece, bueno, aparece obviamente México, pero no aparece un punto específico ahí sobre México. ¿Tú nos podrías platicar cómo es así, en grandes rasgos, la situación en este sentido, las tecnologías cuánticas en México? Sí, pues como siempre México va atrasado en estas cosas, ¿no? Entonces, realmente el monto específico para una iniciativa en tecnologías cuánticas ahorita es cero. Sin embargo, como mencionabas, efectivamente estoy como presidente de la División de Información Cuántica y una de las cosas que deseo más lograr al término de mi periodo es poner en marcha una iniciativa mexicana en tecnologías cuánticas. Es decir, la pregunta es, como país, en este mercado emergente, ¿dónde podemos entrarle? ¿Qué parte del mercado podemos lograr? Y eso es algo que ya llevamos muchas reuniones, se tiene muy avanzado. Hay unas 4 o 5 apuestas, si quieren al final les puedo platicar un poco de ellas, que es a lo que creemos que tendríamos como país oportunidad. Hay muchas cosas que no seríamos competitivos, pero hay unas que sí se han identificado en donde se podría hacer. Y si esto convencemos a las personas correctas, pues entonces pondría ya ahora sí un puntito con un financiamiento claramente mucho más modesto, pero que sí nos meta en el mercado, ¿no? Creo que sí se puede y que es importante que lo hagamos. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Suerte. Pues. Bueno, entonces, los gravímetros entonces son dispositivos que miden la aceleración gravitacional. Y estos de los que les voy a hablar tienen una alta sensibilidad. Pueden medir aceleraciones con una precisión de 10 nanómetros por segundo al cuadrado. A esta unidad se le conoce como microgal. Y para que la tengan un poquito más clara en mente, un microgal, que es más o menos el estado de arte hoy en día, corresponde a poder medir la aceleración gravitacional con 9 dígitos de precisión. Entonces, una pregunta inicial que uno puede tener es, si yo tengo un acelerómetro que puede medir aceleraciones como la gravitacional con 9 dígitos de precisión, ¿qué puedo hacer con ese? Entonces, consideren el siguiente ejemplo. Imagínense que están en su coche y tienen un mapa de Puebla y quieren ir del punto A al punto B, pero su coche está completamente cerrado, no pueden ver hacia afuera para nada. Y tampoco tienen ninguna señal tipo GPS, etcétera, ¿no? ¿Puedo yo llegar de un lugar a otro con el mapa que tengo a bordo? La respuesta es sí. Lo único que tengo que saber es cuál es mi aceleración en cualquier momento y entonces resolviendo las ecuaciones de movimiento, pues me va a decir dónde estoy en el mapa. Entonces, esta cuenta que está aquí abajo, lo que les dice es qué incertidumbre final tienen en su posición por culpa de la incertidumbre de su sensor. Entonces, yo tengo un acelerómetro que tiene una sensibilidad de 9 dígitos, ¿en cuánto me equivoco al final del día? Y resulta ser, perdón por los ladridos, resulta ser que si el viaje es de 10 minutos, el error que terminan es de 4 milímetros. Es decir, saben perfectamente dónde están, ¿no? Y aún si el viaje tardara 1 hora, el error apenas ha crecido a 13 centímetros. Entonces, esto lo que les dice es que estos acelerómetros claramente van a tener un impacto en el futuro cercano en aplicaciones de navegación, ¿verdad? Navegación de tipo inercial. A nosotros nos interesa un poquito más la parte particular de la aceleración gravitacional y la razón de eso es que con la aceleración gravitacional podemos tener una idea de la masa que nos rodea. El valor de la aceleración de la gravedad nos da información de la masa que nos rodea. Entonces, en esta diapositiva que está aquí, lo que les muestro son los diferentes dígitos de la aceleración gravitacional y qué nos dicen esos dígitos. Entonces, cuando en sus clases les dicen que la aceleración gravitacional es 9.8 metros por segundo al cuadrado, eso está suponiendo que la Tierra es como esférica, lisita, sin nada interesante, ¿no? Y conforme le agregan cosas, eso va afectando los siguientes dígitos. Entonces, por ejemplo, la rotación afecta el tercer dígito, las montañas y trincheras oceánicas el cuarto dígito, el quinto dígito, por ejemplo,
nos dice la distribución, el sexto dígito, perdón, nos dice la distribución de agua subterránea. Entonces, si yo tengo un cierto reservorio de agua subterráneo y empieza a cambiar porque hay sequía o porque hay más lluvia, eso va a cambiar el valor de la gravedad. Y ya verán que entonces eso pues sí es muy interesante para muchas cosas, ¿no? Saber cuánta agua tenemos. Y así sucesivamente, ¿no? Acá en el último, los edificios cercanos van a afectar su medición de G. 9 dígitos corresponde al dígito siguiente a esto. Entonces, como ven, hay muchas cosas bien interesantes que uno puede aprender del subsuelo sin necesidad de perforar ni nada, midiendo simplemente haciendo mapas gravitacionales, se podría obtener mucha información muy importante. El único problema aquí es que el sensor tiene que ser lo suficientemente preciso, ¿no? ¿Y qué tan preciso? Pues algo así como 9 dígitos. Ok, ¿cómo funcionan los gravímetros? El mejor gravímetro hoy en día de los tradicionales, digamos, es este que está aquí, es el FG5. Y la manera como funciona esta es realmente muy simple. Lo que hacen es, dejan caer un espejo y miden la posición del espejo utilizando un interferómetro óptico. Le mando luz, hago un interferómetro y de acuerdo a la señal que sale del interferómetro puedo decir cuál es la posición de este en cualquier momento y con eso pues resuelvo las ecuaciones de movimiento de nuevo y me da la gravedad. Nosotros queremos hacer básicamente una cosa parecida, inicialmente al menos, pero ahora en vez de aventar un espejo, lo que vamos a aventar es un átomo, ¿no? Entonces yo agarro un átomo y lo aviento en caída libre, ¿no? Ahí está así como el tiro parabólico de este átomo, sube y baja, ¿no? Sin embargo, aquí viene la parte bonita y diferente. Mientras el átomo va en caída libre, nosotros le aplicamos pulsos adicionales con láseres. Nosotros vamos a empujar estos átomos con láseres. Y aquí le aplicamos un pulso, en este punto en particular, un pulso láser, tal que mi átomo se parte en dos. Es decir, creo una superposición, ¿verdad? Una superposición donde la mitad del átomo se sigue simplemente en la trayectoria que estaba y la otra mitad del átomo recibe una patadita de momento. ¿Por qué recibió una patadita de momento? Porque esta mitad del átomo interactuó con la luz y la luz tiene momento y entonces yo le puedo transferir momento de la luz al átomo y eso causa que el átomo cambie su trayectoria. Los siguientes pulsos lo vuelven a combinar y los hago interferir aquí. Entonces, fíjense qué es lo que obtenemos aquí. Lo que obtenemos aquí, si se quedan viendo esta figura, es un interferómetro de Mach Zehnder, ¿verdad? Tengo una onda que se divide en dos y después la recombino y veo qué pasa cuando la recombino. Y este interferómetro logra hacer mediciones muy sensibles, pero a diferencia de los interferómetros que están acostumbrados, este utiliza ondas de materia, no ondas electromagnéticas. Casi todos los interferómetros que conocen utilizan luz, ¿verdad? Este no, estos son ondas de materia. ¿Cómo es que yo determino cuál es la señal aquí a la salida del gravímetro? Pues como en cualquier otro gravímetro, como en cualquier, perdón, otro interferómetro, lo que tengo que hacer es comparar el camino óptico de un lado contra el camino óptico del otro lado. ¿Y qué fue diferente en este caso entre el camino de arriba y el camino de abajo? Pues la diferencia fue que los átomos que se fueron por el camino de arriba quedaron más arriba en el potencial gravitacional. Tienen un potencial gravitacional diferente. Y esa es la razón por la cual la señal a la salida termina siendo sensible a G, a la aceleración gravitacional. Cuando pongo esta diapositiva, y para la gente que no es así como del área, una parte que causa mucho ruido es esta parte de dividir el átomo en dos, ¿no? Su función de onda en dos. ¿Cómo es que esto ocurre? Nosotros trabajamos con átomos, aquí está el esquema de niveles de mi átomo, son átomos de rubidio, metal alcalino, y trabajamos con dos niveles que están en el estado base. En particular, son dos niveles hiperfinos del estado base. Y lo que hacemos es excitar una transición entre este nivel y el otro nivel. O sea, vamos a transferir a los átomos de aquí para acá, pero lo vamos a hacer a través de una transición de dos fotones. Tengo un láser que es este rojo, que me sube aquí, y después tengo otro láser que es el amarillo, que me baja acá.
De esa manera yo puedo ir desde este nivel a este nivel mediante una transición de 2 fotones. Y esta transición es la que causa esta división, ya que los átomos, al absorber la radiación, se absorben también su momento, y ese momento que absorbieron es el que causa el cambio en la trayectoria de las. Esta quizás es de las diapositivas más importantes de la charla, porque es la que explica cómo funciona la gravimetría atómica. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, aquí podría ser un buen momento para preguntar, si no me sigo. No, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, bueno, por lo que yo entendí, más que el átomo se divide en dos, es que tenemos un ensamble de varios átomos y unos se excitan, No, es decir, ¿no? no. Sí, es un solo átomo. Esto lo puedes hacer tú Un solo átomo. átomo por átomo. Ok, Lo único que te tienes que acordar es que los átomos no son canicas, son ondas, ¿verdad? Es lo que sí. aprendimos de la mecánica cuántica. Y Ah, entonces ya. tienen una función de onda. Y esta función de onda puede estar en 2 posiciones al mismo tiempo sin ningún problema, ¿no? Sí, ya entendí. Es una Entonces, superposición. o sea, llegan en un estado bien definido y después al momento de echarle el láser se transforma en una superposición de estados. Una superposición de estados, 2 diferentes estados de momento. Ok, muchas gracias. Bien. Eduardo, nada más, tú mencionabas que usan átomos de rubidio. ¿Por qué átomos de rubidio y si pueden usar otro tipo de átomos de igual forma para este propósito? En realidad uno podría utilizar el que quisiera, digamos, si lo que estamos midiendo es la aceleración gravitacional, de acuerdo a lo que decía Galileo, todas las masas caen igual, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar aquí. Si cambias de átomo no cambia mucho las cosas, entonces usualmente terminas escogiendo un átomo que sea conveniente por alguna razón. En este caso particular, rubidio hoy en día es el estándar a nivel mundial para estas cosas, porque los láseres resultan ser muy baratos. Es lo más barato que hay, es los láseres de rubidio. Muy bien, gracias. Bueno, esta diapositiva lo que quiero es mostrarles una manera como alternativa de entender la gravimetría. Lo que uno está haciendo con los dos láseres que les decía, tienen que estar en una configuración tal que uno de ellos apunta hacia abajo y el otro apunta hacia arriba. Y lo que me van a generar estos dos es algo así como una regla. Y esta regla es la que me va a permitir saber la posición del átomo. Yo lo que voy a hacer es tener una regla fija, que son mis láseres, y tratar de referenciar la posición del átomo a mi regla fija. Entonces, ¿qué es lo que está midiendo esta regla? Pues la interacción con los átomos en estas cosas se determina por algo que se llama la frecuencia de Rabi. La frecuencia de Rabi es así como la fuerza de la interacción. Y esta frecuencia de Rabi es proporcional al producto cruz de mis dos polarizaciones, ¿no? Láser 1, láser 2, producto cruz. Y si calculo eso para mis dos láseres, como van en direcciones opuestas, me termina apareciendo una modulación, una dependencia espacial en la fase. ¿Eso qué quiere decir? Que la regla esta que estoy poniendo aquí es una regla de fase. Mi interacción con los átomos cambia su fase conforme yo cambio la posición del átomo. Y de esa es la manera con la cual, en términos muy sencillos, puedo saber cómo se movió el átomo, ¿no? Porque cuando cambia la fase, pues yo lo puedo detectar eso. Bueno, ok. Entonces ahora sí, vamos a tratar de pasar ahora a las cosas que hemos hecho en el laboratorio. Entonces yo necesito dos láseres, ¿verdad? Necesito esta frecuencia y esta frecuencia. Eduardo, perdón que te interrumpa. Hay una pregunta de Seguro, sí, seguro. William. Por favor, William, activa tu micrófono y haz la pregunta directamente. Si es que es pregunta. William. Bueno, es que levantó la mano, pero bueno, si no, ahorita a ver si de nuevo, por Si se favor. acuerda, que me interrumpen y me la dice después. Sí, gracias, Eduardo. Entonces, tenemos dos láseres. ¿Cómo lo hago en el laboratorio? Pues me compro dos láseres y los aviento, ¿verdad? Pero tengo que asegurarme que esos dos láseres, su diferencia en frecuencia sea exactamente la de mi transición. Más aún, si me está preocupando la fase, y aquí siempre importa la fase, todas estas cosas cuánticas
En realidad, más bien uno debería decir que son coherentes. La fase es súper importante. Entonces, lo que tengo que tener es dos láseres separados en frecuencia por exactamente una cierta distancia y con una relación de fase fija entre ellos, bien determinada. Hacer eso experimentalmente es muy complicado y muchos grupos lo han hecho en el pasado, pero ahora pues cada vez se pone más de moda un truco muy bonito, que es el siguiente. En lugar de utilizar dos láseres, ¿qué tal si utilizamos nada más uno? Entonces tengo mi láser que está aventando la luz y tiene esta frecuencia y lo hago pasar por un modulador de fase. Entonces, ¿qué es lo que hace este aparato? Agarra mi luz y me la hace bailar en fase hacia adelante, hacia atrás, de manera oscilante. Modula la fase. ¿Qué es lo que tengo a la salida? ¿Qué pasa a la salida? ¿Cómo se ve la luz a la salida de esto? Pues la respuesta es que lo que obtengo a la salida es el espectro de frecuencia modulada, ¿verdad? Como en la radio. Esto es exactamente, el truco es el mismo de la radio. Entonces, si nos fijamos a la salida, ¿cómo es el espectro de frecuencia modulada? El espectro de la salida es la misma con la que empecé, pero me aparecen ahora dos bandas laterales. Me aparece una frecuencia adicional de este lado y una frecuencia adicional de este lado. Entonces, fíjense que esto es como si a la salida, en lugar de tener un láser, ahora tengo tres. Está fantástico, ¿no? Porque yo necesitaba dos láseres, pues igual puedo tomar dos de estos, digamos este de aquí y este de acá. Y tuve la ventaja de que como estos dos láseres de los que estoy hablando salieron del mismo láser, pues entonces su estabilidad en fase va a ser muy, muy buena, ¿no? Provienen del mismo origen, entonces se mantienen perfectamente en fase uno con respecto al otro. Entonces, este truco que les estoy diciendo, pues lo vamos a utilizar mucho nosotros en el resto de la plática, es así como de las especialidades de nuestro laboratorio, utilizar este truco. Lo vamos a utilizar para todo. Creo múltiples láseres y esos múltiples láseres me van a hacer todo lo que necesito. Eduardo, Sí. ya William no sirve su micrófono, pero pregunta, ¿cómo se garantiza que el átomo solo se mueve en la dirección Z? No, el átomo, tienes razón, se puede mover en otras direcciones y de hecho si lo hace tiene una pequeña... Nosotros para estos experimentos usualmente empezamos con átomos que están atrapados y enfriados con láseres. Al enfriarlos, los dejamos a una temperatura que es casi el cero absoluto, una millonésima parte de un Kelvin. Y eso quiere decir que se van a mover muy despacito, pero tienes toda la razón, hay un pequeño movimiento transversal de los átomos. Y uno tiene que tener cuidado de que ese no sea un problema. Afortunadamente, tus láseres que están verticales te sirven como de proyección. Es decir, tú solamente vas a interactuar con la proyección de la velocidad en la dirección de tus láseres. Entonces, a primer orden, el movimiento en las otras direcciones no importa porque tú no interactúas con esa componente de la velocidad. Pero a segundo orden, tienes toda la razón, hay una serie de correcciones y efectos sistemáticos que uno tiene que considerar por culpa de ese movimiento lateral. Pero es muy chiquito, son átomos muy, muy fríos. Gracias, Eduardo. Ok. Entonces, vamos a poner en uso este truco que les acabo de decir. Lo que está aquí dibujado es el espectro de rubidio. Entonces, cada una de estas es una absorción en el rubidio. Y entonces, si yo quisiera empezar primero con atrapar átomos. Para atrapar átomos, yo necesitaría tener un láser en esta frecuencia que está aquí y en esta frecuencia que está aquí. Entonces, una trampa atómica requiere estos dos láseres en rubidio. ¿Cómo lo logro? Pues puedo empezar con un láser inicial que tenga esta frecuencia y ahora sí aplicamos nuestro truco favorito de ponerle la modulación y al ponerle la modulación me va a aparecer una banda lateral a la izquierda, esta, y una banda lateral a la derecha. Entonces ya la hice, ahí están los dos láseres que necesitaba, este y este. Y de hecho nosotros fuimos un poquito más allá y en esta publicación lo que hicimos fue poner también los láseres necesarios para atrapar no solo rubidio 87, este de aquí y este de aquí atraparían rubidio 87, mientras que este de aquí y este de acá atrapan rubidio 85. Entonces, con este sistema que hubiera requerido 4 láseres, nosotros con un solo láser logramos atrapar 2 especies diferentes al mismo tiempo. Entonces, podemos multiplicar estos láseres y generar más.
Viéndolo así un poquito más a detalle, pues se ve así. Empiezo con mi láser, lo mando al modulador y a la salida del modulador tengo múltiples láseres, ¿no? ¿Qué necesito inyectar de este lado? Pues necesito inyectar una frecuencia por cada una de estas cosas que quiera. Por eso es que aquí hay 3, ¿no? Porque aquí hay 3 picos. Entonces, ¿qué ventaja tuvo esto? Esto tiene la ventaja enorme que hacer manipulaciones en el óptico es un tanto latoso y complicado, es difícil. Echar a andar 4 láseres sería complicado. Y aquí empecé con un solo láser y en su lugar todo lo demás que necesito hacer ya lo puedo hacer en el mundo de la radiofrecuencia y las microondas, que tiene mucha más madurez, es mucho más amigable, todo funciona muy, muy bien. Entonces, trasladar el control del óptico a las microondas es realmente una simplificación enorme para estos dispositivos. Una complicación que tiene hacer esto es que vamos a tomar, por ejemplo, este láser que les decía y este que está acá. Si yo escribo cuáles son sus frecuencias, pues este de acá tendría esta frecuencia de aquí, mientras que el otro de ahí tiene una frecuencia casi igualita. Entonces, aquí aparece una pregunta, la siguiente pregunta. Yo, a la salida de esta fibra, tengo 2 láseres que viajan en la misma dirección, que tienen la misma polarización y que su frecuencia es casi idéntica una a la otra. Es decir, difieren hasta el 6º dígito. Todo lo demás es idéntica la frecuencia. La pregunta es, ¿cómo le hago para separarlos? Porque si yo quiero después mandar el haz uno de un lado y el otro haz del otro lado, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago para separarlos? Eduardo, sí, Sí. bueno, nada más porque esta pregunta está relacionada con eso. El doctor Elías López Cruz pregunta si las amplitudes, dice que si las amplitudes de las bandas laterales son iguales y si esto es equivalente a stocks y anti-stocks del Raman. Ok, entonces la primera pregunta es, las alturas dependen de la potencia que tenga cada una de las microondas. Si yo aumento la potencia de la microonda número 1, pues puedo hacer que este pico suba o baje al valor que yo quiera, básicamente, más o menos. Y con respuesta a la segunda pregunta, sí es equivalente al Stokes y anti-Stokes. La diferencia con el Raman que están pensando es que en el Raman que están pensando, uno excita con un láser, es decir, el proceso de subida es estimulado, mientras que el proceso de bajada es espontáneo. O sea, la luz que sale en Stokes o anti-Stokes usualmente es espontánea. Aquí no, aquí la que sube y la que baja, ambas son estimuladas. ¿Por qué las necesito hacer ambas estimuladas? Porque lo que queremos es hacer interferometría, ¿verdad? Y para hacer interferometría, yo necesito tener control sobre la fase, necesito coherencia completa. Entonces no me puedo dar el lujo que una de esas dos sea un proceso incoherente. Pero sí es el equivalente al Stokes y anti-Stokes. Muy bien, gracias. Bueno, entonces la pregunta es ¿cómo separo estas dos cosas? Y ahorita que tuvieron un poquito de tiempo para pensar, pues aquellos de ustedes que sean buenos en óptica, seguramente en su cabeza estarán pensando en interferometría, ¿verdad? La manera de resolver un par de frecuencias tan pegadas, pues es con algún interferómetro. Eso es cierto, pero a nosotros se nos ocurrió otra solución y es utilizar un cristal birrefringente. Entonces, poniendo este cristal de calcita, nosotros ahora logramos poder manipular estos de manera separada. ¿Cómo funciona eso? Entonces, a la salida yo tengo mi portadora y mis bandas laterales, todas con la misma polarización. Si ahora yo lo mando a través de este cristal de calcita con la longitud correcta y con el eje óptico en la dirección correcta, yo puedo arreglarlo de tal manera que la portadora mantenga su polarización, pero que las bandas laterales roten 90 grados. Y ya la hice porque una vez que logré esto, pues paso esto por un polarizador y este se va a ir por un lado y los otros se van a ir por el otro lado. Entonces, esto me permite controlar estos dos por separado. Esta parte la menciono nada más brevemente como cosa adicional. En los dos pares de transiciones que teníamos, ahí está el par 1 y aquí está el par 2. En las configuraciones tradicionales, esos dos pares interferían destructivamente
y en nuestra construcción, en nuestro arreglo, al contrario, le cambiamos un signo, apareció por ahí un signo menos, y eso nos convirtió la interferencia destructiva que otros grupos veían en interferencia, la destructiva en constructiva. Entonces, este cristal de calcita nos permite ahora aprovechar las grandes bondades que teníamos de los moduladores. Son fantásticos, puedo generar todos mis láseres de ahí, pero ahora también los puedo separar porque los puedo controlar con este cristal de calcita y mandarlos a distintos lugares. Podemos medir el ruido de fase que tienen este sistema. Acuérdense que la fase era central, porque yo quiero medir gravedad con un interferómetro atómico, entonces más vale que la fase sea muy, muy buena, tenga muy poquito ruido. Estas que están aquí son mediciones de la fase. Mientras más abajo esté la curva, menor sea la fase. Y nada más quiero hacerles notar que la curva negra es el ruido de fase de nuestro generador de microondas, mientras que la curva roja es el ruido de fase del sistema completo. Entonces lo que encontramos es que este sistema tiene un ruido de fase tan bueno como el sintetizador de microondas que hayamos comprado. O sea, realmente es un método muy, muy bueno. ¿Y por qué el método es tan bueno? La razón es que estamos partiendo de un único láser. Entonces, cualquier movimiento que tenga el láser, que cambie su frecuencia, va a mover a las dos frecuencias de igual manera, de tal manera que la parte relativa no se cambie. Y la parte relativa es la que me cambiaría la fase. Entonces, el hecho de haber empezado con un único láser, que tendría entonces variaciones comunes, me cancela muy, muy bien y me deja propiedades de ruido muy buenas. Entonces, como que tenemos ya todo lo que necesitamos. Un sistema muy fácil de utilizar, que podemos separar los haces y que tiene propiedades de ruido excelentes. Muy bien. Entonces, teniendo este sistema, empezamos nosotros a pensar algunas configuraciones. Esta configuración que está aquí, aprovechamos el truco de las dos polarizaciones, de tal manera que la portadora se va por un lado y las bandas laterales se van por el otro lado. Y al hacer eso, me aparecen dos pares, este y este. Y la diferencia de esos dos pares es que uno transfiere momento en la dirección positiva y el otro transfiere momento en la dirección negativa. Con ese truco, con esa capacidad extra, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues yo puedo empezar en este nivel y transfiero momento al lado positivo y transfiero momento al lado negativo. Y lo que voy a preparar ahora es una superposición entre este y este. ¿Qué tiene de gracia esta superposición que acabo de decir? Las superposiciones tradicionales que les platicaba eran superposiciones entre dos niveles hiperfinos, ¿no? El de arriba y el de abajo. Ahora yo tengo una superposición en el mismo estado hiperfino, pero en diferente momento. Es decir, estoy preparando a mi átomo en una superposición de ir hacia la derecha e ir hacia la izquierda con una cierta velocidad, ¿no? Y el hecho de que sea el mismo estado interno implica que si yo tengo alguna fluctuación externa, mi campo magnético está bailando, tengo por ahí luz que está oscilando, lo que quieran, eso va a afectar mi estado y va a perturbar mi medición. Pero como ambos tienen el mismo estado interno, la perturbación de ambos es la misma y se cancela. Entonces, esto es muy importante cuando uno quiere hacer mediciones de precisión, porque yo quiero medir gravedad con mucha precisión, pero no quiero ser sensible ni a campos magnéticos, ni a luz, ni a nada, ¿no? Entonces, esto ayuda a lograr eso, ¿no? Poner la superposición en exactamente el mismo estado interno. Y en esta referencia que está aquí, pues trabajamos la parte teórica para entender este sistema. Es una cadena infinita de excitaciones y determinamos cuáles son los parámetros perturbativos para resolver este sistema. Entonces ya lo entendemos muy bien y estamos actualmente en el laboratorio tratando de demostrar este tipo de interferometría en clases de velocidades. Eduardo, Sí. nada más, tú decías que eso, pues no quieres que sea sensible ante perturbaciones externas, pero ¿te refieres a perturbaciones relativamente pequeñas con respecto a algo o cualquier tipo de perturbación, digo? Entonces, digamos, si hablamos de perturbaciones de campo magnético,
si yo hago mi experimento y va pasando el día, el campo magnético a mi alrededor va a cambiar poquito, ya sea porque cambia ligeramente el campo magnético terrestre o porque el laboratorio de al lado se prendió una bobina y eso me cambia tantito el campo magnético. Usualmente sí tiene que empezar uno de un control razonable. Entonces, las cámaras donde están estos experimentos están en un ambiente blindado, por ejemplo, para campos magnéticos. Porque de todas maneras tienes una cierta sensibilidad residual. En este caso sería el Zeeman cuadrático, ¿no? Pero mientras más puedas quitar al principio, menos te preocupas después. Y aparte se puede prestar a otros trucos adicionales muy interesantes. No les platiqué, pero la gravimetría, mientras más tiempo de caída tengas, tu sensibilidad crece y crece y crece, y crece muchísimo. Entonces lo que quisieras es poderlos tener mucho tiempo separados. El problema es que no puedo hacerlo por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque mis átomos se caen, ¿verdad? Entonces, una solución a que mis átomos se caigan es atraparlos con un láser. Pero el problema es que si le prendo un láser, voy a alterar lo que estoy queriendo medir, ¿verdad? Me va a correr mis niveles y ya modifiqué lo que quería medir. Pero si hago una superposición como la que acabo de decir, ahora sí los puedo dejar atrapados y aunque los perturbe, pues los estoy perturbando por lo mismo, ¿no? Es como las frecuencias, el truco de las frecuencias mágicas, ¿no? Bien. Sí. Bien, gracias. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta, que voy a pasar a la última parte de la plática aquí de la colaboración. Ok. Parece que no. Adelante. Bueno, entonces, la última parte que les quiero platicar es, con todo esto en mente, surgió la idea de, bueno, entonces parece ser que con un solo láser puedo atrapar a los átomos, pero ¿podría yo hacer con un solo láser todo lo que necesito para hacer gravimetría? Si ustedes cuentan cuántos láseres necesitarían para hacer un experimento de gravimetría, la cuenta les da algo así como 7. Entonces, en principio necesitan 7 frecuencias diferentes, prendidas en distintos tiempos, etc. Y como ya tenemos este truco, pues podemos, partiendo de un solo láser, generar todos estos que necesitamos. Ese fue entonces la semilla que dio lugar a esta colaboración, a Gravico. Gravico es una colaboración entre las instituciones que están aquí abajo, entre la UNAM, el CIMBESTAB de Querétaro, el Centro Nacional de Metrología y la Universidad Autónoma de Sinaloa y nosotros, para el desarrollo y la puesta en marcha de un gravímetro atómico portátil de muy alta sensibilidad y que sea absoluto. Es un sensor que mide el valor absoluto de la gravedad, porque hay algunos otros que miden el valor relativo de la aceleración gravitacional. O sea, miden cambios y no el valor mismo. Este sí mide el valor mismo. Y un poco la idea de eso es, pues ahorita les explico cómo funciona la colaboración, pero pues es un sistema de vacío chiquito donde están los átomos, donde los aventamos verticalmente, y su sistema láser. La idea de la parte del láser es tratar de pasar de algo como esto. Esto que está aquí es una foto de mi laboratorio, un tanto antigua, que pueden ver que pues, es un horror, ¿no? O sea, si esto me lo tengo que llevar a la sierra para medir gravedad, pues buena suerte, ¿no? Porque son experimentos muy complicados y necesito muchos láseres y muchas cosas ahí, ¿no? Entonces, todo esto que ven ustedes en esta cosa que está aquí, básicamente se reduce a un sistema como de este tamaño que cabría como en una caja de zapatos aproximadamente, ¿no? Un poquito más por la alimentación y lo demás, pero la parte medular reduce todo lo que hay en esa mesa óptica a este sistema chiquititito. Ese es entonces el objetivo de esta colaboración, ¿no? Para poderse llevar un experimento de este tipo a otros lados. Y no somos los primeros en hacer esto. Aquí está la versión francesa de este aparato, para que se den una idea de cómo se ve. Esta lata que está aquí es donde está el sistema de vacío. Estas cosas que están aquí es donde están los láseres y la alimentación y todo lo demás. Y aquí hay una laptop para que vean la escala, ¿no? Entonces, si bien no es chiquititito, no es una USB, realmente es muy, muy compacto comparado contra una mesa óptica tradicional. Entonces nosotros ahora queremos hacer la versión mexicana de esta cosa, que creemos que va a tener
ciertas ventajas sobre esta versión francesa, ¿no? Y aparte es tecnología ahora sí nacional. La manera como está organizada la colaboración es, hay una parte que está encargada de la fuente láser, el único láser que necesitamos. El láser lo está haciendo la UNAM y la fuente de corriente que lo alimenta la Universidad Autónoma de Sinaloa. Está el sistema de modulación. El sistema de modulación es el que toma el láser inicial y a la salida saca todos los láseres que necesitemos. Esta es la caja esa de zapatos que veían, ¿no? Ese sistema está siendo desarrollado aquí en la Autónoma de San Luis Potosí y requiere de un sistema de control que están haciendo en el Centro Nacional de Metrología. Y finalmente está la lata, donde está el vacío, donde van a estar los átomos, que está siendo desarrollada por el CIMBESTAB de Querétaro, y tiene que tener un sistema antivibratorio, porque las vibraciones matan estas mediciones, que está siendo desarrollado por la Autónoma de San Luis Potosí. Y tenemos un respaldo teórico por parte de la UNAM. Entonces, lo que hicimos fue como hacer un diseño modular en donde pudiéramos repartir las distintas cosas que se requieren echar a andar entre las distintas instituciones que trabajan en estos temas, ¿no? ¿Qué obtendremos a partir de una cosa de este estilo? La parte del láser, quizá no voy a irme por todos estos cosas que esperamos obtener, pero va a ser un láser muy, muy bueno, con un ancho de línea pequeño, muy, muy estable. Su frecuencia no va a variar en 10 dígitos y que fácilmente lo reemplazamos. El sistema de modulación, esta caja de zapatos, conforma un sistema completo para manipulación coherente de átomos. ¿Qué quiere decir eso? Este sistema que les estoy mostrando es un sistema con el cual yo puedo hacer prácticamente la manipulación que se me dé la gana cuántica hoy en día con átomos, porque es un sistema que, partiendo de un láser, me genera los láseres que necesite para el experimento que sea. Entonces, esto podría ser una opción interesante, creo yo, aparte para la parte de gravímetros. Es una plataforma para otro tipo de sensores, pero también podría tener mucho impacto en los programas educativos. Imagínense, por ejemplo, que ustedes ahí en la UAP decidan que ahora quieren enseñarles a sus alumnos sobre manipulación cuántica de átomos, ¿no? Si trataran de desarrollar todo de cero como mi laboratorio, pues la curva es un tanto abrupta, pero por una cantidad muy razonable uno puede comprar este sistema con el cual lo único que tiene que hacer el estudiante es pararse enfrente de una computadora en donde escribe la secuencia de pulsos que le interesa, una interfase amigable al usuario, y el resto es poner los láseres en donde quieren que vayan, ¿no? Entonces, creo yo que esta plataforma también puede tener mucho impacto en programas educativos, y es un sistema muy moderno, completamente bueno, tan bueno que inclusive podrían hacer investigación con ese sistema, ¿no? No solo docencia, sino ese sistema fácilmente puede iniciar una línea de investigación. Eduardo, disculpa, te pregunto, tú dijiste un sistema completo de manipulación corriente de átomos, ¿pero es para un solo átomo o puedes tener ahí 2, 3, 4 átomos, o si tiene sentido eso en el contexto en que estás? Sí, estas de las que estoy describiendo, usualmente uno no trabaja con un solo átomo, trabaja con algo así como entre 1 millón y 1000 millones de átomos. Estos átomos, sin embargo, son átomos independientes, porque la trampa que tú obtienes, su densidad es tan baja que cada uno de esos átomos ni se entera que existe el otro. O sea, el otro está a kilómetros de distancia para fines prácticos. Entonces, en realidad está repitiendo 1 millón de veces el mismo experimento con un solo átomo. Oh, bien. Pero este sistema lo padre es que este sistema hace todo. O sea, este sistema te proporciona los láseres para atrapar a los átomos en una trampa de estas magnetópticas, en una nubecita levitando muy chiquita, una nubecita de 1 milímetro, adentro de tu sistema de vacío, dejarlos a temperaturas bajísimas de 1 millonésima de Kelvin, o sea, prácticamente no se mueven, y después le puedes aplicar todos los haces que necesites para el sensor que te interese en cuestión. No, entonces, en ese sentido, reduces, digamos, la incertidumbre en tus resultados cuando tienes un promedio sobre
el número de átomos que mencionas. Exacto, sí, es como si repitieras 1.000.000 de veces y te conviene, pues mientras más veces lo repitas mejor, porque promedias mejor, ¿no? Bien, muy bien. En términos técnicos, estás reduciendo el atom shot noise, ¿no? Ok, atom shot noise. Sí. Gracias. Ok. Bueno, y esperamos que esto sea de bajo costo. Yo creo que el sistema, comparado con el francés, probablemente esté a la mitad de precio, ¿no? Cosa que como resuelve muchas problemáticas que para México son muy importantes. México es un país con mucho volcanismo, con mucho sismos, y entonces conocer qué está pasando en el subsuelo, en la parte de geofísica, es muy importante, y es claro ya que este tipo de cosas tienen un impacto ahí. De hecho, una de las cosas que hemos pasado mucho tiempo es platicando con todos los usuarios al respecto, y entonces aquí hay una lista de usuarios de este tipo de sensor que ya estamos en pláticas de sus necesidades más en específico, etcétera, que incluyen a la comunidad de geofísica, de gravimetría, del Sismológico Nacional, la gente que tiene que ver con el agua, ¿no? También es de mucho interés. Para el INEGI realiza mapas gravitacionales también. Dentro de todos los mapas que hace, también hay gravitacionales. Y entonces esos necesitan ser actualizados. Los departamentos de defensa, casi todos los sensores que hay hoy en día a nivel mundial han sido financiados por los departamentos de defensa, por cuestiones estratégicas, ¿no? Fíjense que esta es la primera señal que vemos desde hace mucho, mucho tiempo que no es electromagnética. Y ahora estoy detectando una señal que es fundamentalmente diferente a todo lo que se ha detectado antes. Es gravitacional. Y hay usuarios en el sector privado, etcétera, ¿no? Bueno, pues quedan 10 minutos. Preferiría mejor aquí hacer una pausa para preguntas, y si no, ya nada más les doy el resto de esto, que tarda muy poquito. Mira, el doctor José Luis Carrillo tiene una pregunta. Por favor, si tiene una pregunta, doctor, active su micrófono y hágala directamente. Sí, gracias, Jonathan. En esta última parte que mencionaste, Eduardo, contestaste algunas de las cosas que te quería preguntar, pero algunas otras todavía persisten en mi cabeza. Cuando en la introducción mencionabas la sensibilidad a 9 dígitos de estos gravímetros, mencionabas que por ahí del 7º dígito ya era capaz de detectar cercanía de edificios muy masivos y cosas así. Como al 8º dígito, yo creo. Ok. Entonces, me imagino que no sería problema detectar cosas como movimiento en fallas geológicas, y eso me imagino que es el interés Sí, de hecho, en esa dirección, por ejemplo, hablando del Tren Maya, según nos comentan nuestros colegas geofísicos, una de las técnicas más usadas para garantizar la integridad del piso donde se va a poner el tren es gravimetría, porque con eso eres sensible a si hay un hueco, un túnel, lo podrías entonces identificar, ¿no? Claro. Otra de las, me imagino que, por ejemplo, los tsunamis podrían rastrearse. Esa es una pregunta interesantísima también, y es motivo de debate. Hay ya algunas publicaciones que empiezan a mostrar anomalías gravitacionales antes de temblores. No está muy claro porque los sensores todavía no son tan buenos, entonces está en el borde donde empiezan a ver esos efectos, pero sí tendría sentido, porque si empiezo a juntar placas, la densidad aumenta y en ese punto yo vería una anomalía gravitacional. Entonces hay dos líneas que sí son muy interesantes en un futuro cercano, si uno tiene buenos sensores. Una es ver si hay alguna correlación entre anomalías gravitacionales y algún sismo inminente en un tiempo ya de meses, ¿no? O sea, puedes tener una alerta mucho mejor. Pero la segunda, que es aún más interesante, es que en el momento en el cual ocurre un desliz de una masa grande, sí, la gravedad va a cambiar, ¿verdad? Claro. Y la gravedad se propaga a la velocidad de la luz. Entonces, si uno tuviera un sensor, y si hay proyectos en esta dirección, lo suficientemente bueno gravimétrico, tú puedes ver la variación de esa señal gravitacional, de ese escaloncito. Y entonces, y como viaja a la velocidad de la luz, te enteras
en 3 patadas, ¿no? No tienes que esperar la propagación de las ondas S y P hasta donde estás, ¿no? Claro, y en el caso de los tsunamis, digamos, el deslizamiento masivo de las placas produce el deslizamiento después, una perturbación masiva de un desplazamiento grande de una masa de agua. Sí, correcto. Entonces, ya no estarían especulando sobre si va a llegar o a dónde va a llegar, sino se podría seguir a lo mejor en tiempo real Sí. desplazamiento del tsunami. Sí, por ahí va, aunque o sea, debo de enfatizar que todo esto es ciencia muy, que se está discutiendo, ¿no? Porque la sensibilidad que tienes que tener de estas cosas está arriba de los 9 dígitos. Ahí sí necesitas 11 dígitos, una cosa así. Pero hay razones para pensar que en ciertos lugares se puede alcanzar eso. Ok, pues gracias, Eduardo. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo creo, Eduardo, que si quieres continúas con tu exposición y pues ya dijiste que era rápido, entonces terminamos y a ver si nos da tiempo todavía de alguna otra pregunta, por favor. Bueno, quizá nada más lo último que quería hacerles notar es que este mismo sistema que les acabo de describir, ¿qué hace? Atrapa los átomos, los deja en caída libre y ahora le puedo aplicar los láseres para hacer mi sensor. Si los 2 láseres que yo le aplico viajan en la misma dirección, lo que estoy generando es un reloj atómico. Es decir, con exactamente el mismo sistema, nada más cambiando la dirección de mis láseres, puedo no hacer un gravímetro, sino un reloj atómico. Si invierto la dirección de uno de ellos, ya les expliqué que eso lo convierte en un gravímetro. Si cambio el eje en el cual están estos 2 haces, entonces lo que tengo es ahora un acelerómetro a lo largo de la dirección en la que estén los haces. Si los haces ahora están horizontales y la masa se mueve de manera transversal, lo que genero es un giróscopo. Y si los mando en la misma dirección, pero ahora cambio la polarización de uno de los láseres, lo que obtengo es un magnetómetro. Y si finalmente el segundo láser lo que hace es conectar con un nivel más arriba, un nivel tipo Rydberg, lo que genero es una antena atómica de muy alta sensibilidad. Entonces el punto de esto es que la misma plataforma se puede utilizar para muchos diferentes sensores, simplemente cambiando la configuración de mis láseres, ¿no? Que es una parte pues relativamente trivial. Y bueno, pues con eso es la última que tenía. Aquí les muestro una imagen de la colaboración de Gravico, la última reunión presencial que tuvimos hace como 1 año y medio, cuando todos éramos felices y sonrientes y no sabíamos lo que se venía. Con eso les agradezco mucho su atención. No sé si tengan más preguntas. Bueno, ya aplaudo. Muchas. Si todos activan su micrófono, se van a escuchar muy bien los aplausos. Pasamos a las preguntas. Tenemos algo de tiempo para preguntas. Entonces, hay una pregunta por lo pronto de parte del doctor Felipe Pérez. Por favor, doctor, si puede activar su micrófono. Gracias, Eduardo. Nada más, la plática pues es muy interesante y me preguntaba qué tan buenos son estos interferómetros que nos presentaste para medir ondas gravitacionales. ¿Se podría? Es muy buena pregunta. Sí, hay mucha gente que está tirándole a eso. Como todas este tipo de cosas, no es un sensor que cubre todo el rango de frecuencias. Entonces, estos tendrían impacto en cierto intervalo de frecuencias y ahorita no me acuerdo cuál es, pero creo que es unas frecuencias muy bajas, como de 0.1 Hz o hasta más pequeñas, 0.01 Hz. Y entonces muchos grupos sí están considerando dedicar arreglos como estos para detección de ondas gravitacionales y los están poniendo en túneles como para minas, ¿no? Estos túneles largos de 1 kilómetro, una cosa así, para tener un tiempo de caída muy grande. O le ponen también múltiples gravímetros que todos caigan al mismo tiempo para que el ruido común se cancele y nada más vean la diferencia debido a la onda gravitacional. Entonces sí hay mucha discusión al respecto, hay varios proyectos ya en ese camino y sí parece que tienen una sensibilidad buena, sobre todo, creo yo, a bajas frecuencias. Muchas gracias, muy interesante.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Mira, en lo que piensan más preguntas. Si yo te podría hacer una pregunta para, yo creo, beneficio a los estudiantes, porque fíjate, Eduardo, que yo tengo un curso ahorita de propedéuticos en ciencias de materiales, el curso es de física térmica, y los estudiantes me preguntaban cómo es que se podían alcanzar temperaturas muy cercanas a cero. Entonces, yo creo que tú, pues, siendo un experto en eso, me podrías platicar quizás en el contexto de condensado Bose-Einstein, cómo es que se hace este enfriamiento mediante el calentamiento que parece contradictorio Sí. de los átomos. Sí, tienes toda la razón. Entonces, del enfriamiento que voy a hablarles es del enfriamiento láser que se aplica a átomos o se aplica realmente hoy en día a cualquier resonancia, que no es necesariamente igual al refrigerador de su casa, ¿no? Entonces, si yo aviento un láser a un material, en efecto, como dice Jonathan, pues lo debería de calentar, ¿no? Pero lo que hacen es, la idea central, así en términos muy simples, es la siguiente. Yo tengo una resonancia, por ejemplo, la resonancia de mi átomo, y le aviento luz de tal manera que mi luz no esté en resonancia con la transición, esté ligeramente bajo de resonancia. O sea, mi láser tiene una energía ligeramente menor a la que el átomo necesita para excitarse. ¿El átomo se va a excitar? Sí, sí se va a excitar. Tiene de todas maneras una cierta probabilidad de excitarse. Y al momento en que se excita y se desexcita, va a emitir de nuevo esa energía de la transición. Entonces, si yo me fijo en el ciclo completo, empecé con el átomo abajo, le di energía para que subiera, aunque me faltó un poquito de energía, y después el átomo decayó y me regresó la energía completa. Eso quiere decir que en el ciclo completo hubo un déficit de energía de lo que me faltó. Y ese déficit de energía, ¿quién lo pone? Porque todos creemos en la conservación de la energía, lo pone el átomo. La energía cinética del átomo es quien lo paga. Entonces, si uno simplemente agarra cualquier sistema que tenga una resonancia y lo excito a una energía por debajo de esa resonancia, el sistema se enfría. Eso es el truco que venimos usando años en enfriado láser, y hoy en día se ha vuelto muy, muy popular para enfriar resonadores mecánicos. O sea, ya puedo tener ahora una membrana que tiene una frecuencia de resonancia y la puedo enfriar a estas mismas temperaturas, 1 milikelvin o menor, utilizando simplemente radiación. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo. Pues veamos si tienen, algunos tienen la mano levantada. Bueno, la levantó ahorita José Luis Carrillo, por favor. Sí, adelante. Otra pregunta. Cuando hablaste de que cambiando la configuración de los láseres podías conseguir un giróscopo, supongo que lo que quieres decir con esto es un detector de cambios minúsculos en la dirección, ¿verdad? Un detector de rotaciones. Por ejemplo, la gente ha implementado ese en la Tierra y pueden medir la rotación de la Tierra. Ok, porque no tiene mucho que ver con, digamos, un giróscopo también tiene asociado, por la conservación de momento angular, digamos, una inercia al cambio en la orientación. En este caso, no es exactamente eso, sino es la sensibilidad puramente, ¿no? No es la oposición, no es la inercia a un cambio en la orientación. Bueno, de hecho, yo diría que sí es la misma inercia que tú estás diciendo. Entonces, yo la manera como me he estado imaginando últimamente estos sensores es que en un interferómetro, ¿qué haces en un interferómetro? Empiezas con una cosa, la partes en dos y luego la comparas cuando las recombinas, ¿no? Para ver si interfieren constructivamente, destructivamente, lo que sea. Aquí haces lo mismo, pero lo que vas a hacer ahora es, yo ilumino con mi láser y le escribo al átomo la información de fase del láser. O sea, esa información de fase la voy a dejar codificada en el átomo. Y dejo que el átomo vaya cayendo y después de un cierto tiempo lo vuelvo a interrogar. Entonces, el átomo se quedó la información de fase que tenía inicialmente. Y por eso es que puedo comparar qué pasó en un tiempo posterior contra lo que tenía en un tiempo anterior. Entonces, regresando a tu comentario de inercia, sí es más o menos la misma idea, porque si yo tengo un experimento en donde tengo átomos en la Tierra, pero los átomos están en caída libre, cuando yo los suelte, toda la Tierra va a seguir girando, pero mi átomo no, ¿verdad? Sí. Mi átomo mantuvo la información de referencia porque él no rotó, si quieres, ¿no? En este caso.
Ujú. Entonces sí, creo que es la misma cosa, sí mantienes la inercia. ¿Cómo la mantienes? Porque el átomo, cuando ya no le haces nada, mantiene la información de fase que le dejaste escrita. Sí, sí, ok. A lo que me refería yo es que en el caso del giróscopo, lo que tienes asociada es la masa del objeto que está rotando, ¿verdad? Es lo que utilizas como O inercia. control para mantener una dirección, por Ok, ejemplo, en navegación de aviones, ¿no? sí, Entonces, en este caso, lo que tienes es la información del estado cuántico del átomo, sí. pero es simplemente por el hecho de que, en el ejemplo que tú mencionaste, está separado, digamos, de la rotación de la Tierra. Sí, Sin embargo, no es que la masa misma del átomo se manifieste en una resistencia a cambiar de movimiento y que lo puedas utilizar en ese sentido para un control de velocidad o de es, dirección. es correcto, sí, creo que es correcto eso. Ok. Pues muy interesante, muy bonita plática, Eduardo. Gracias. Gracias, no, al contrario. Muy bien, pues parece que no tenemos más tiempo para preguntas, pero si alguien quisiera tener alguna pregunta, podemos terminar la sesión hasta aquí para fines del video en YouTube. Entonces, agradecemos nuevamente al doctor Eduardo Gómez por su disponibilidad para darnos esta interesante plática en estas condiciones especiales. Y esperamos, pues, más adelante, cuando se regularicen las cosas, podamos volverlo a invitar para una plática presencial en nuestro instituto. Muchas Bien, gracias por la invitación. pues muchas gracias a todos los asistentes. Recuerdo que el video va a estar subido quizás la próxima semana ya en YouTube, en la cuenta del Instituto de Física. Pueden encontrar los videos como Seminario CIFUAP, buscarlo solamente en YouTube, así la información. Tenemos también, no sé, la doctora María Eugenia Mendoza, directora de nuestro instituto, tal vez quiera hacer algún comentario. Pues agradecer esta magnífica, motivadora plática. Muchas gracias. Y esperemos, como decía Jonathan, que ya cuando regresemos a lo presencial, una visita y por qué no ir imaginando alguna colaboración con los colegas que trabajan en el área, no sé, los estudiantes, seguramente muchos están motivados. Muchas gracias, sí, con gusto, será un placer. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Eduardo. Pues estamos en contacto. Y pues, Gracias, Jonathan. hasta luego, gracias a todos. Yo me quedo aquí hasta el final, hasta que el último haya salido. Entonces, Bueno, nos vemos. hasta luego, Eduardo. Luego, cuídense. Sí, gracias igualmente a todos.